Bueno, ya casi se acercan las fiestas, Navidad, tiempo mágico para compartir en familia, pero algunas veces y en algunas realidades, pues terminan amargando estas celebraciones, sobre todo cuando hablamos de padres separados, de hijos que todavía están en ese tira y encoge con respecto a los padres, y en especial cuando además el dinero es un tema principal. Así que hoy el licenciado Bernal Salazar nos va a ayudar y a dar ideas a lo mejor para lograr esa armonía que todos queremos. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, Patricia. Buenos días a todos los televidentes y más bien gracias por la invitación. No, gracias a usted. A partir de la separación, evidentemente la dinámica familiar cambia para todos. ¿Qué deben hacer los padres, verdad? ¿Cuál sería nuestra tarea para no perder esa magia de estos tiempos, sobre todo si tenemos hijos? Parte del problema fundamental que hoy en día existe en la sociedad en general es que muchos nos hemos acostumbrado o muchos se han acostumbrado a no hablar. Y creo que es el tema fundamental, poder sentarse con calma, determinar cuando la relación de pareja termina, o se han peleado en principio, se pelearon entre ellos, no entre ellos y los hijos. Y muchas veces se les olvida que el interés principal del desarrollo de una familia es los menores y para que vengan creciendo. Y muchos tristemente se divorcian, no solamente de la esposa o se separan del esposo, sino también se separan de los hijos. Y entonces ahí es un tema donde dicen, ok, siéntese con calma, converse. Si no pueden en forma directa conversar porque ya la relación está totalmente decaída, se terminó por completo, dicen, ok, por lo menos busquen un tercero que venga a interceder y que les sirva como guía para poder tomar mejores decisiones. Ok, cuando hablamos de las dinámicas, por ejemplo, con respecto a las platas, que decíamos es un tema álgido, ¿verdad? Y que trae muchos problemas. El aguinaldo, ¿cuánto se paga de aguinaldo si tenemos ya implementada una pensión alimentaria? Okay. Cuando uno viene y se separa, la ley establece que en el proceso de separación judicial o el proceso de divorcio, la persona que necesita tiene el derecho a solicitar y acorde con lo que haya determinado cuáles son las necesidades, el juez va a indicar, ok, usted le va a corresponder pagar el 100% del monto que tiene que cancelar por concepto de cuota ordinaria. ¿Y cuánto es el monto? ¿Cuánto es el dinero? Bueno, habrá que analizar caso por caso, porque la pensión alimentaria o la obligación de conceder alimentos, y entendamos alimentos como todas las necesidades que requieren los beneficiarios o la gente que necesita, va a incluir la casa, va a incluir habitación, alimentación, vestido, recreación, todos esos temas, incluso medicina. Entonces el juez va a decir, bueno, usted está solicitando 1.000.000 y tenemos documentos que requieren precisamente o que han demostrado que usted va a recibir ese 1.000.000. La parte que está siendo demandada va a demostrar todo, va a decir que no tiene la capacidad, va a tratar de pagar lo menos, pero el monto que establezca un juez se supone que es 50% colaboración por ambos padres para la necesidad de los hijos. Entonces, ¿cuánto va a ser el monto? En la mayoría de los casos se establece que es el 100% del mismo monto que se estableció como cuota ordinaria. Como pensión, lo que pago mensualmente, o sea, como un 13º salario, igual como nos lo pagan a nosotros como empleados. Exactamente, lo que pasa es que no en todos los casos, porque tiene que también analizar, el juez tiene la opción de decir, bueno, voy a fijar un ejemplo, 100.000 colones por concepto de cuota ordinaria, sea el pago mensual, y voy a fijarle 80.000 de aguinaldo. Se lo puede diferenciar. No es tradicional, pero sí se le puede hacer esa salvedad. Ahora, licenciado, ¿qué pasa, por ejemplo, con las cosas que además suceden a fin de año, ¿verdad? O en este proceso de diciembre, por ejemplo, los regalos, o por ejemplo, si la familia o la mamá con los chicos decide hacer un viaje, o todo eso extra. ¿Eso lo tengo que sacar del aguinaldo o eso lo tengo que negociar por aparte? ¿Está obligado el excónyuge o no? Ok, igual. Cuando tomaron la decisión de separarse o divorciarse, si lo hicieron por mutuo acuerdo, pudieron haber establecido entre las cláusulas, condiciones a la hora de separarse o divorciarse, que parte de las obligaciones del obligado del padre, pensemos aquí en un ejemplo hipotético, aparte de lo que iba a ser el dinero, también iba a regalar a fin de año un pasaje, 2 pasajes, o iba a colaborar con algunos gastos extra, que ha quedado consignado y homologado por parte de un juez. Pero si no se negoció, nunca se habló, en principio el monto de la cuota de pensión y el monto de la cuota de aguinaldo son para poder cubrir esos gastos extraordinarios. El momento de la graduación, que el vestido, que los regalos, que el paseo.
la familia, la parte que tiene que administrar el dinero, tendrá que ver cómo hace para poder justificar o para poder jugar con esos montos. Sabemos que no hay graduaciones todos los años, es un gasto eventualmente extraordinario, Sí. una vez cada, vamos a ver, cuando están en la escuela o cuando están en el colegio. Pero, o sea, entonces no es que todos los años va a tener que decir, bueno, voy a sacar un paseo, voy a gastarme un montón en la fiesta de los 15 años, en la fiesta de los 18, cuando se graduó. Bien, tenemos comentarios ya del público que generan también consultas, don Bernal, así que vamos a ver el primero. Tenemos a doña Hilda Guzmán que pregunta, mi hija de 6 años no recibe pensión y no he podido ponerla porque el papá se niega a darme la dirección del domicilio. ¿Qué hago en este caso? Ok, existen muchas formas mediante las cuales a nivel judicial la parte que está necesitando puede solicitarle a un juez que uno, en la dirección conocida, la vida, la última que tuvo, poder eventualmente notificarle allí. Si en forma definitiva no conoce, tristemente, dicen algún familiar, algún amigo, hay sistemas desde el punto de vista informático donde le pueden facilitar la última dirección, pero también puede acudir al registro civil. Ahí la persona a la hora de sacar la última cédula de identidad tuvo que haber indicado cuál es el domicilio del registro, el lugar donde puede ser localizado. Y muchas veces es el lugar donde podría. Ya agotado todos los mecanismos y no habiendo sido posible encontrarlo o notificarle personalmente, podrían solicitarle al juez que traten de notificarle por edicto, pero son excepciones. Lo principal es, y sí tristemente, para que el proceso de pensión avance, hay que notificarle a la persona. Entonces, ¿con quién? Trate de buscar todos los lugares. Hay muchos lugares donde se pueden conseguir la información de las personas. En el trabajo, el último patrón, eventualmente en la caja del Seguro Social, tal vez podrían ayudarle, tal vez en tributación directa, tal vez, o sea, hay instituciones públicas que tienen esa información. Ahora, digamos, si los padres pueden conseguir una buena comunicación, pueden, digamos, negociar todo este tipo de gastos extras. Por supuesto, uno de los temas fundamentales que uno como profesional, o al menos en el caso personal, es intentar que las partes encuentren soluciones pacíficas al problema. Claro. Hoy en día los tribunales están tan saturados que muchas veces un tema que se ponen a discutir judicialmente puede durar meses, si no años en resolverse. Mientras que con una sola sentada, tranquilamente a conversar, podrían encontrar la solución. Tal vez 2 o 3 conversadas, dicen, pero se puede encontrar solución. Se puede, definitivamente. Y tenemos otra consulta del público, vamos a verla ahí en pantalla. Ahí la tenemos y es doña Carol Fallas. El papá de mi sobrina tenía el salario embargado, pero se desapareció y en donde trabaja negaron que estuviera laborando ahí. Ahí, cuando desaparece la persona y no se le puede notificar. Qué difícil en esos casos, y es muy típico. Podrían, si la parte necesitada, en ese caso la señora, Sí. le están indicando que no trabaja allí, la señora tiene la facultad de ir al Ministerio de Trabajo, verificar e incluso solicitarle al Departamento de Inspección que informe si efectivamente el señor, la persona ahí obligada, está trabajando ahí. Igual tiene la facultad de pedirle al juez de pensión alimentaria, hacerle ver precisamente que allí hay una persona. La ley establece que el patrón está obligado, en el caso que el juez lo haya ordenado, a deducirle el salario, la parte proporcional que corresponde al monto de la pensión. Claro, claro. Y si el patrón no lo hace, diciendo, bueno, y supongo en este caso que ya el juez fijó una pensión provisional, entonces el patrón no está obligado a decir, ok, voy a retenerle esa parte, por lo menos mientras tanto. Si el patrón no acata la decisión de un juez, el patrón se ve obligado de conformidad y puede ser sancionado de conformidad con las nuevas normas del Código Procesal Laboral, precisamente, y le pueden imponer una multa. Bueno, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la persona que no paga el aguinaldo, el señor que todavía no ha depositado? ¿Hasta cuándo tiene tiempo, digamos, para pagar por un lado? Porque la mamá corre y hace lo que sea por asumir, ¿verdad? Y que las fiestas pasen en paz o por lo menos bien con los chicos. ¿Qué puedo hacer además si no lo ha pagado? ¿A quién recurro? Okay. La ley establece que hay un plazo hasta aquí, dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre, los obligados deben pagar ese monto de pensión alimentaria. En el Código de Trabajo se establece que los patronos deben de pagar la pensión, el aguinaldo, perdón, dentro de los primeros 20 días del mes de diciembre. Entonces muchas personas dicen, bueno, es que no puedo pagar el aguinaldo porque yo no lo he recibido.
La ley no establece ese tipo de excepciones. Usted está obligado a pagarlo dentro de los primeros 15 días de diciembre, el aguinaldo por concepto de pensión o el 13º mes. Y se supone que cualquier patrono también pagaría antes del 20. Muchas veces, y tristemente, y tengo que reconocerlo así, el tico, dejamos muchas veces las cosas para último momento. Y si uno sabe que eventualmente el patrón le paga a uno el aguinaldo el 25 o el 20, porque hay patrones que son así, diciendo, y usted está obligado a pagar la pensión el día 5, dice, vaya guardando plata antes de llegar ese momento tan estrujante. ¿Qué es lo que ocurre? Te decía precisamente que la ley establece que hay que pagarlo entre los primeros 15 días de cada mes, pero un juez en pensión alimentaria, y así lo ha reconocido la Sala Constitucional, puede decir, no, usted va a estar obligado a pagar el monto de la pensión el día 5, el día 8, el puede día 15. establecer un día. Mediante una sentencia se puede fijar el juez la fecha que le corresponde pagar. ¿Y si no lo pagó, a dónde me quejo? ¿A dónde recurro? Ok, el pago de la obligación, porque es una obligación, no es que es voy a ver si lo pago o no lo pago, es una obligación. Si la persona obligada no lo ha cancelado en la fecha que le corresponde, tiene todo el derecho de ir al juzgado de pensión alimentaria más cercano y hacerle saber al juez que ese obligado, que esa persona que tenía que entregar el dinero, no lo hizo. Y el juez o la jueza tiene la facultad de decir, bueno, voy a mandarlo a ordenar y meterlo a la cárcel para que cumpla. ¿Y qué pasa si me pagó la mitad, verdad? Digamos, me dio la mitad como para adelantarme algo, pero la otra mitad nunca llegó. Ok. Igual puedo ir a quejarme. En el proceso judicial se permite hacer incluso tractos, pero tiene que haber sido aceptado por la parte, vamos a ver, la necesitada. Sí, o sea, no es que solamente lo obligado a decir, bueno, aquí te dejo 5,000 pesos y mañana te pago otros 10. No, si no pagó lo que le correspondía en forma total y no hay un acuerdo o no hay una solución judicial. Voy por el mismo camino. Exactamente. Ahora, doña Dunia Sáenz nos escribe algo que llama la atención. A mí me gustaría saber si es cierto que a partir de febrero todo es mitad y mitad, o esta ley o digamos esta propuesta no es en Costa Rica, y si la pensión incluye hogar, es decir, si se paga alquiler de la casa en la pensión, ¿incluye esto? Muchas gracias. Bueno, trataré de vivir la pregunta. Sí, hay dos ítems aquí. Siempre se ha indicado que el monto de la pensión es una obligación conjunta. En principio 50 y 50 cuando es a favor de los hijos. Entonces ahí uno dice, bueno, entonces en Costa Rica siempre se ha aplicado ese principio general. Hay veces que la necesitada también es la esposa porque no tiene capacidad, entonces hay excepciones a la regla. Ahí es, por tanto, que el 100% le correspondería al que tenga capacidad. Y entendamos en la capacidad y la necesidad, que es lo que se pondera o lo que se mide a la hora de fijar un monto de pensión. Muchas veces es el hombre el que necesita que la esposa le ayude o que eventualmente su ex esposa o su expareja sea quien le colabore económicamente. Y entonces ahí dicen, bueno, no es que solamente los hombres están obligados a pagar, no, igual los hijos, los nietos, los abuelos, los hermanos pueden establecer ese tipo de obligación. Pero siempre en principio es el 50 y 50 la colaboración. ¿Y qué incluye el monto de los alimentos o el monto de la pensión? Sí, incluye el hogar, incluye el domicilio, le llaman uno techo, vivienda, incluye los alimentos propios, la comida, la alimentación, vestimenta, recreación, y dentro de esas cosas, y educación. No, pero el juez a la hora de fijar el monto, la parte que hizo la demanda o que planteó la solicitud, tuvo que haber dicho, es que yo necesito tanto dinero para cubrir esto, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y el juez va a determinar si efectivamente es o no. Sí, si en ese caso doña Dunia no tenía ingresos, le tocaría todo al caballero. Por eso te indicaba que es la necesidad versus la posibilidad, porque puede que una persona necesite mucho, pero la otra persona no tenga posibilidad de dar tanto. Ok, bien. Tenemos a doña Vane Sánchez, me imagino que ahí se les olvidó que dice, tengo 2 hijos y el papá de ellos me ayuda voluntario. ¿Él puede darme el aguinaldo? Como es voluntario, supongo que se han puesto de acuerdo, ya han hablado, ya han conversado. Y si efectivamente existe posición notoria, o parto del principio aquí, me falta un elemento, no sé si efectivamente son hijos reconocidos o si son hijos sin los apellidos. Pero así como lo está reconociendo y le está colaborando o ayudando económicamente en forma voluntaria,
también ella tiene el derecho de pedirle. Y si no lo ha No hay, reconocido judicialmente, sí, tiene el derecho de acudir a y sede poner la judicial pensión. y solicitar la pensión. Incluso en muchos casos también a solicitar que le reconozcan el salario escolar. El voluntariado ahí cambiaría Por totalmente. supuesto, por eso es que yo te Hay decía que ser tan, ¿verdad? Es como... lo ideal es conversar, Sí, sentarse, sí, sí. porque no todos son, no todo es pelear. No, 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 Que, no, que- no. que por Es supuesto cuando hay plata de promedio la gente no le gusta mucho, pero a ponerse de acuerdo, es lo más sano al final, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, tenemos otra consulta y esta es de Jorge Stevens, que dice, mi hija tiene casi 16 años, está embarazada y vive con el papá del bebé. ¿Aún debo seguir pagándole la pensión sí, sí, por ser menor de edad? la obligación para efectos de lo que es la pensión es hasta que tenga 18 años. Entonces, independientemente que ella esté casada, que no Juntada. estudie, que lo que sea, el padre está obligado a pagarle pensión a la hija, Aunque se haya ido de casa. aunque no es, porque es hasta que tenga 18 años. Ya a partir de los 18 años las reglas cambian. Ahora, el papá está obligado para con la hija. Sí. Ahora, será el papá de ese otra vez. La pareja de la chica. Del nieto, Ujú, exactamente. sí, sí. El que está obligado para con su hijito o con el nieto de este principal. Aquí tenemos dos Sí, parejas. sí, sí, sí. Pero sí, los padres están obligados a pagar alimento a sus hijos hasta que tengan 18 años. Y viene la otra excepción. A partir de los 18 y hasta los 25 años, los padres están obligados a colaborar económicamente con sus hijos siempre y cuando estén estudiando. Aquí la necesidad la va a tener que demostrar el hijo ya que se hizo mayor de edad. Ya no es la mamá quien representa o el papá quien representa los intereses de este menor que se hizo adulto, ya Claro. tiene 18 años, 19 años, 20 años, 21, 22 años y está estudiando. Entonces, pues ok, necesito plata para poder cubrir mis necesidades de estudio. Estudio. Porque aquí cambia la regla también, Ajá. ya no es que el papá tiene que ayudarle con la ropa, tiene que darle, o sea, el monto de la cuota alimentaria desde el punto de vista obligado es para cubrir las necesidades de educación. Ahora, si quiere en forma voluntaria regalarle lo que le venga en gusto, eso es otro tema. Bueno, vamos a ver otra consulta. Tenemos ahí ya en pantalla a Neriam Sirk, que dice, el papá de mi hijo nunca respeta ni el día de pago ni el monto fijado por el juez. El aguinaldo me lo dio en partes. ¿Qué hago? Tiene todo el derecho de ir precisamente y hacerle saber al funcionario judicial, al despacho donde fijaron esto, de esos tipos de incumplimiento. Cuando se fija en la ley, se le hace la advertencia al obligado que tiene que cumplir con fechas, que tiene que cumplir con montos. Y si no lo hace, el juez tiene la facultad de decir, ok, se va a ordenar a premio corporal en contra de la persona que está incumpliendo con una orden judicial, porque entiendan que una sentencia o un auto con carácter de sentencia Claro. es eso. O sea, es una obligación que se impuso por parte de un juez y hay que respetarla. Bien, tenemos otra consulta, vamos a verla. Es Kay López y dice, el padre de mi hija fue pensionado por invalidez. ¿Cómo hago para cobrar la pensión? Bueno, una buena pregunta en un diferente caso. ¿Qué se hace en esta situación? Ok, aquí el hecho de que la persona plantee el proceso de demanda por pensión, la pensión es en contra de la persona. Ajá. No es en contra de la pensión por Al invalidez. Estado, digamos. Sí, entonces la persona si tiene y está recibiendo recursos por parte de una pensión por invalidez y tiene la obligación también de ayudarle a su familia, ayudarle a sus hijos. Entonces el juez va a decir, bueno, usted recibe X cantidad por concepto de pensión de invalidez, eso es su capacidad económica. Voy a fijarle su obligación de pago a usted. En Juan base Pérez, a eso que recibe con mensualmente. ese monto, sí, eso no lo excluye de la obligación. Exacto, esa era la pregunta. Tener una pensión o haberse pensionado por invalidez no me excluye de pagar una pensión alimentaria. Igual, ¿qué sucede si la persona ya tiene 71 años y está recibiendo la pensión por Del parte retiro, de la caja? ajá. O sea, igual, sigue estando la obligación. El problema es que ya no se ¿Un le adulto puede... mayor puede tener una pensión Por alimentaria? supuesto, en muchos casos igual, el nieto planteó la demanda en contra del abuelo o en contra del bisabuelo. Cierto, Son sí. personas que hoy en día se considera que podemos vivir muchos años. Entonces, si ese señor mayor de 71 años no cumple con la obligación, aquí la limitante es que no se puede ordenar la captura y la remisión a una cárcel, pero sí puede el necesitado pedirle al juzgado
que le emita una certificación de los montos que debe y tratar de embargarle el carro, la casa. De hacer el cobro válido. Hacer un cobro judicial. Bien, tenemos otra consulta, vamos a verla ahí en pantalla y dice Helen Arauz, el papá me da pensión, pero él mismo cubre otros gastos como adicionales, la ropa, la escuela, el transporte. ¿Igual le puedo pedir el aguinaldo? Por supuesto. O sea, hay un tema que es importante que todo el mundo entienda. Muchas veces ellos se dejan algunas responsabilidades y no dan el monto completo, ¿verdad? Y es que así no se vale, así no es la regla. La regla es se fijó un monto, y pongamos un ejemplo de 500,000 colones. Esos 500,000 colones, quien administra el dinero puede disponerlo para cubrir las necesidades como mejor corresponda. Hay una propuesta para que exista la obligación, en España se da mucho, de tener que informar en qué se gastó el dinero. Eso le iba a preguntar, ¿uno tendría que guardar facturas y todo de lo que gasta con esa pensión? A como está hoy en día la legislación, no hay necesidad de establecer ese tipo de presupuesto. El día de mañana, eventualmente, si hubiera una discusión con respecto a un incidente de rebajo, un incidente de aumento, serviría como prueba para decir, no es que la plata la estoy gastando en esto y aquello otro. Pero si el juez fijó ese monto y un momento determinado el obligado, el padre, pensamos aquí, le quiso regalar, no sé, los juguetes de fin de año, los de Navidad, los del cumpleaños, eso no forman parte del monto de la pensión. ¿Por qué? Porque el monto de la pensión es un monto líquido, un monto fijado. Cualquier cosa adicional es eso, es un regalo adicional. Pero el que el papá esté dando más, no le exonera. Es cosa voluntaria, no es que pueda rebajar en otras pensiones, en otras y tampoco lo exonera de las otras obligaciones que tenga. No es, mira, es que le compré en ese momento una bicicleta que me costó 300,000 pesos y estaba obligado a 500, entonces aquí están los 200,000. Eso no. Ok. Bien, vamos con otra consulta. Vamos a ver de quién se trata y es Yuri Michael Suárez, que dice, si se notifica al padre a un examen de ADN para reconocimiento y poder ponerle la pensión y esto no se presenta, si el señor no aparece a hacerse la prueba de ADN, queda como padre automático. Hay una presunción, el que calle otorga en estos casos. Me imaginé. ¿Y cómo procedemos? Sí, el juez a la hora de recibir la solicitud de factores de ADN, diciendo parte del principio de que la otra parte va a comparecer y va a aceptar. Pero el principio es, ok, se le hace examen al menor y si el padre no compareció para que se eventualmente pueda hacer el análisis comparativo, se va a presumir que efectivamente es el padre. Por eso dicen, ok, si usted no tiene nada que ocultar, vaya, comparezca. Ahora, es que mejor no porque me da miedo. Diciendo, si fue tan hombre para meterse un momento determinado en esto, también asuma las responsabilidades y las consecuencias. Bien, vamos con otra consulta. Y tengo una por ahí que ahora también, en el caso de Alejandra Josette Artavia, ¿cuál es el monto mínimo por pensión alimentaria para cada niño? ¿Hay un mínimo? No existe un monto. Aquí precisamente el juez, al igual que indicaba anteriormente, el juez pondera la necesidad versus la posibilidad. Puede que una persona tenga mucha necesidad y poca posibilidad de lo obligado. Hay gente que tiene muy poca posibilidad. Vamos a ver, hay gente poco ingreso, el salario sea muy bajito. Exactamente, y tienen una serie de obligaciones, entonces el juez va a decir, bueno, usted recibe el salario mínimo, tiene y esta obligación, entonces el juez va a fijar un monto, pero no hay una tabla que venga a decirse, por cada hijo va a ser tanto, y dependiendo del hijo y dependiendo de la edad va a ser tanto, eso no existe. Hay que guardar facturas, hay que guardar comprobantes de gastos. A la hora de hacer un planteamiento de una pensión, uno tiene que decirle al juez, ocupo tanto, que me dan una suma de tanto. Y el juez va a valorar, pero para poder dictar la sentencia requiere pruebas, requiere documentos, requiere testigos. O sea, porque el juez tiene que fundamentar el por qué estableció un monto. Bien, licenciada, es que nunca se acaban las dudas, ¿verdad? Y nunca se acaban un montón de preguntas que hay con respecto a este tema. Aprendemos cada día y le agradezco por haber venido a compartir con nosotros. No, más bien, muchísimas gracias por invitarme, ya sabes, estoy para servirte. Excelente, que pase un feliz día. Igualmente, Don gracias. Bernal, nosotros continuamos, Vero. No, está Vicente listo.